i ella està així també perquè treballa en el Servicio de Terminologia Galega, Termigal, des de l'any 2004, on s'encarrega de la coordinació del servei de consultes i del banc de termes Tergal. A més, participa en l'elaboració de projectes de terminologia sistemàtica, com el Diccionario de Alimentación y Restauración o el Diccionario Galego de Recursos Humanos, entre altres. Per tant, Inés, benvida a Luigi. Siéntete a tu a casa. Muchas gracias. Quisiera agradecer a la organización de este evento por permitir que Termigal también figure como institución, a pesar de que desde Galicia tenemos la impresión de ser comparado con otros servicios lingüísticos y terminológicos, de jugar en una liga regional preferente, por lo menos. Bien, el tema de esta presentación es una visión general de la actividad terminológica que se desarrolla en lengua gallega, en especial en el Servicio de Terminología Galega. Pero antes de comenzar, sí me gustaría ofrecer algunos datos generales acerca de la situación sociolingüística del gallego, porque quizás no se puedan entender las peculiaridades y los problemas a los que nos enfrentamos si no se conocen algunos datos sociolingüísticos o algunas peculiaridades sobre la terminología en lengua gallega. Para empezar, el último informe sociolingüístico realizado en Galicia data del año 2013, por eso no disponemos de datos más actualizados. Sí podemos ver que la lengua inicial y habitual de la mayoría de la población sigue siendo el gallego, a pesar de la importante pérdida de hablantes. Pero a pesar de ser la lengua mayoritaria, especialmente en las modalidades orales, en la escritura solamente se utiliza mayoritariamente el castellano. El 84% de los usos lingüísticos en la escritura se documentan en castellano. Además, el castellano es la lengua en la que la ciudadanía tiene mayores competencias lingüísticas, debido principalmente al sistema de inmersión lingüística en castellano. En el ámbito social, el gallego es también la lengua mayoritaria, especialmente en relaciones entre amigos, pero el uso del gallego se reduce a medida que disminuye la familiaridad con el interlocutor. Disminuye con el personal de la banca, de la administración, pero es especialmente situaciones como el ámbito sanitario o el profesorado de los hijos donde la ciudadanía tiende a recurrir al castellano. En el ámbito laboral la tendencia es prácticamente similar. El gallego es mayoritario en las relaciones entre iguales, pero al dirigirse a un subordinado, a un superior jerárquico, se cambia al castellano y en especial ante un cliente. Los medios de comunicación están absolutamente dominados por el castellano. Es quizás la radio el medio en el que tiene mayor uso el gallego, pero aún así el porcentaje de uso se reduce a un 5%. En Galicia consideramos que medios de comunicación, el sistema educativo y la Iglesia son los principales agentes que han desgalleguizado la sociedad. En la educación, en la actualidad, el sistema dominante es la educación mayoritaria en castellano, pero aquí se reflejan las influencias de los modelos lingüísticos promovidos desde el Gobierno. En el año 2007 estuvo en vigor el decreto do galego, impulsado por el Gobierno bipartito, que establecía una igualdad entre las dos lenguas, pero que favorecía con una discriminación positiva al gallego. Como mínimo, el 50% de las materias debían impartirse en lengua gallega. Por eso, en el año 2008 domina más gallego. En cambio, en el año 2013 nos encontramos con una situación en la que se ha promovido el decreto del plurilingüismo. A la educación en gallego y en castellano se ha introducido el inglés como lengua vehicular de la enseñanza, con lo cual se reduce la carga horaria del gallego, pero es que aparte también se regulan las materias que se deben impartir en cada lengua. De hecho, en el ciclo, por ejemplo, de secundaria,
es matemáticas, física, química y tecnologías tienen que impartirse obligatoriamente en castellano. Por lo tanto, podemos concluir que hay un alejamiento promovido desde ámbitos del Gobierno que promueven el alejamiento del gallego del ámbito científico-técnico. En el uso universitario, el 75% más o menos está dominado por el castellano, aunque el gallego también tiene cierta presencia. En una encuesta realizada en el ámbito de la USC, a los docentes para conocer los motivos por el que no se utilizaba el gallego como lengua de docencia, vemos que figura la inexistencia de terminología y la escasez de recursos especializados en esta lengua. Pero en otro análisis posterior realizado en el año 2006 se determina que la presencia de recursos realizados en lengua gallega no determina que se vaya a utilizar el gallego en el uso, y de hecho citan los ejemplos del ámbito de la medicina, donde hay bastantes diccionarios terminológicos generales de medicina, pero también sobre distintas especialidades médicas. Hay abundancia de recursos, pero en cambio el uso del gallego en la Facultad de Medicina se limita a un 2%. Y en el caso extremo, óptica y optometría, donde no hay ningún material especializado en esta materia, el porcentaje de uso alcanza el 30%. De esta manera, hemos visto que el gallego no cuenta con un uso tradicional en las lenguas especializadas, pero sí es cierto pues, que es necesario partir de una norma ortográfica y morfológica para poder difundir la terminología. Nuestro estándar data de 1982, con lo cual es todavía reciente y no se ha interiorizado por parte de la población. De hecho, vemos que las franjas de más edad de la población perciben la norma como una desviación de la lengua, del ideal de lengua que tienen en mente. Para la terminología que introducimos, intentamos que los nuevos términos acuñados reúnan criterios lingüísticos, terminológicos y sociolingüísticos o pragmáticos para que para que los profesionales puedan utilizarlos. Pero a pesar de difundir términos con estos criterios, estamos comprobando que el éxito es el grado de aceptación de un término puede llegar a ser imprevisible. No podemos, aunque reunamos criterios lingüísticos, terminológicos y sociolingüísticos, no implica que vaya a ser asumido por la población. En parte, atribuimos estos problemas de implantación a la existencia de prejuicios hacia el gallego, a que el gallego no es apto para vehicular conocimiento especializado, al hecho de que la lengua en la que se forman los profesionales es el castellano. Estos profesionales adquieren la terminología en castellano, por lo tanto la difunden también en castellano, y también a la proximidad entre las dos lenguas. De hecho, observamos que al ser mutuamente inteligibles, en castellano y gallego, los profesionales relajan la corrección lingüística, porque lo digan en castellano, lo digan en gallego, se va a entender. De hecho, cuando hay cierta distancia lingüística entre los términos en gallego con respecto al castellano, lo que se ve es que tienden a recurrir al castellano precisamente porque se va a entender mejor, porque es el término que también domina el interlocutor. En Galicia nos referimos a la situación de interferencia entre gallego y castellano con el término castrapo. Sería como un portuñol entre portugués y español, o un spanglish español-inglés. Nosotros decimos castrapo. En el ámbito del discurso especializado utilizamos también el término castrapo científico para referirnos a una situación de un discurso en lengua gallega, pero con la terminología del castellano. He marcado en rojo las palabras en castellano. Pizarra se dice lousa, pizarroso se dice lousento, crestón es crista. Es decir,
Autor del texto, seguramente un profesor de últimos grados de primaria o de secundaria, o no utiliza la terminología por desconocimiento o no la utiliza porque piensa que no la va a entender el receptor de la comunicación. Otras de las peculiaridades de la situación gallega es que hay un número bastante escaso de agentes que se dediquen a la actividad lingüística o terminológica. Por una parte, el principal agente planificador ha sido la Secretaría Xeral de Política Lingüística, que promueve la elaboración y la financiación de recursos lingüísticos. Uno de los centros financiados por la Secretaría Xeral de Política Lingüística es el Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades, en el que se adscribe Termigal. Termigal es un proyecto que depende tanto de política lingüística como de la Real Academia Gallega, encargada de la fijación del estándar gallego. Por otra parte, en la administración local existen servicios de normalización lingüística, pero cuentan con recursos muy limitados y su actividad se limita a la dinamización lingüística, llegar a la ciudadanía, a la traducción de documentación interna del concello. En las universidades sí son más potentes los servicios de normalización lingüística, además de intentar llegar a la comunidad universitaria. La verdad es que su alcance ya ha traspasado la frontera universitaria. Entre ellos, quizás sea el de la Universidad de Santiago de Compostela el más puntero, que se encarga de la elaboración de recursos terminológicos, tiene un banco de datos documental muy útil para nuestro trabajo, y aparte también resuelven consultas lingüísticas o terminológicas del ámbito universitario. La Secretaría Xeral de Política Lingüística dispone de un área de asesoramiento lingüístico en el que atiende dúbidas de carácter general sobre fonética, ortografía, morfología, sintaxis, por ejemplo. Es decir, que es uno de los filtros con los que cuenta Termigal a la hora de gestionar todas las dudas lingüísticas e intentar reservar Termigal para la resolución de dudas terminológicas. Otra colaboración es a través o Portal Las Palabras, una iniciativa de la Real Academia Gallega y la Fundación Berrí, con la intención de dinamizar los contenidos. Es decir, se elabora terminología, la Academia fija la norma, pero a través de estos recursos intentamos dotar a la lengua de cierta modernidad. Son pequeñas píldoras de terminología, buscamos que los temas sean de actualidad, modernos, y a través de estos pequeños contextos poder difundir los términos especializados. Otra sección, la anterior se llamaba Ayos con bugallos, que es una expresión gallega para referirnos a cosas que no tienen nada que ver, como una sección cajón desastre o es una denominación paraguas. Esta sección se llama Sete estrelos porque tiene la peculiaridad de que se tratan 7 términos. 7 términos sobre un tema a modo de juego, una parte lúdica, para intentar difundir términos tanto tradicionales como también terminológicos. Los objetivos de Termigal en general es la coordinación de la actividad terminológica en Galicia, pero también nos encargamos del desarrollo de recursos especializados, de proporcionar soluciones para cubrir los vacíos terminológicos existentes, para hacer frente a las denominaciones foráneas y a las interferencias del castellano y activar los mecanismos de creación terminológica autónomos. No recurrir siempre al préstamo o a la referencia al castellano, bien para asimilar el término o para diferenciarnos de él, sino que el gallego como lengua tiene también sus propios mecanismos de formación de palabras y intentar que los especialistas los conozcan, los dominen y puedan adaptar también ellos los términos de su ámbito. Tenemos actividades centradas en terminología puntual, sistemática, asesoramiento bibliográfico, revisamos productos o colaboramos con terceros para hacer recursos específicos de su área y criterios de adaptación de términos. Me voy a referir específicamente al servicio de consultas de Termigal.
porque sobre terminología sistemática se profundizará por la tarde en un taller, entonces pienso que esto puede ser más representativo. Resulta curioso que Termigal, el servicio de consultas, teniendo en cuenta que Termigal es un servicio orientado a las lenguas de especialidad, que los principales usuarios sean del ámbito lingüístico. Vemos en un volumen de consultas que los principales usuarios son servicios de normalización lingüística, profesionales de la traducción, instituciones del ámbito lingüístico, entre otros organismos. Es decir, que no se producen contenidos originales en gallego, sino que se traducen. Y por eso el gallego depende de la terminología del castellano. En cuanto a áreas temáticas, pues en términos históricos son alimentación, construcción, industria, las áreas que tienen más demanda. Y nos basamos en estas estadísticas para elaborar nuestros repertorios. ¿Qué áreas son las que más se están consultando en estos momentos? Y en función de esos datos intentamos actuar. De hecho, era el área de alimentación la que con diferencia concentraba más dudas, así que nos pusimos a elaborar el diccionario de alimentación y una vez que se publicó, la verdad es que el volumen de consultas se ha reducido drásticamente. Como anécdota, a partir de la publicación de nuestra base de datos podemos consultar los términos a los que más acceden nuestros usuarios y vemos que principalmente son términos de tecnologías, informática, novedades, ¿no? Como los últimos términos aprobados por la IUPAC sobre química, algunos términos de actualidad como drone o cláusula suelo que están presentes en la sociedad. Y luego aparecen así algunas curiosidades tipo Paxto, que es la adaptación gallega para el pastún, la lengua hablada en Afganistán, Telugu, una lengua hablada en India, creo recordar, o afrikaans. Claro, no son términos que utilicemos todos los días, pero sí que es cierto que son dudas recurrentes en los proyectos de localización de software, con lo cual son dudas que siempre están ahí y una vez que se solucionan, pues sí que consiguen llegar a los destinatarios. Esta es la base de datos que desarrollamos. Inicialmente era de uso interno, luego la ampliamos para todos los usuarios con registro y en la actualidad la hemos abierto, ya no hay que registrarse porque eso limitaba mucho el acceso. Podemos buscar por distintos filtros que comiencen por, que terminen, que sean coincidencia exacta, que contengan una palabra, restringir por tecnolecto, por lengua, por categoría. La dirección de acceso está en la pantalla. Por ejemplo, en el ámbito de la geología, un ejemplo de consulta, la terminación ITA correspondiente a minerales en lengua gallega. Pues vemos que aparecen 132 términos, la mayor parte de ellos pues, aprobados por la comisión de validación. En la diapositiva sobre el castrapo, el especialista usaba cuarciña. Claro, debía entender que el sufijo ita, considerarlo un diminutivo, traducirlo por iña, que claro, suena más gallego, más adaptado, pero no, claro, una cosa es el sufijo diminutivo, otra cosa es el sufijo creador de nombres de rocas y minerales. La información que ofrecemos sobre cada término puede variar en función de las características, ¿no? Pero en general hay una definición, un ámbito temático al que se adscribe, una lista de equivalentes en otras lenguas, no porque queramos dar a conocer el término en catalán, el término en italiano, el término en alemán. Bueno, a veces es por cuestiones, sobre todo de lenguas románicas, ¿no? Que las utilizamos como referencia de cómo debemos adaptar la denominación gallega. Y luego en algunos conceptos pueden aparecer notas de carácter lingüístico o conceptual. Sí le damos importancia en la columna validación a los estados. Nos parece interesante que el usuario conozca en qué estado se encuentra ese término. En este caso, validado significa pues, que ha sido un término aprobado por la Comisión de Validación de la Real Academia Gallega. En otros casos puede aparecer el diccionario de la Real Academia Gallega, el DRAC,
como un término que está recogido ya en el diccionario, porque siempre aporta como mayor fiabilidad o puedes mencionar la fuente de procedencia de esas notas. En cualquier caso, los estados están disponibles en la información de cabecera y a través de este servicio de consulta sí que percibimos ciertas cuestiones porque la colaboración con estas personas que nos consultan sí que nos proporcionan determinada información, carencias en la formación o también por nuestra parte cosas en las que debemos mejorar. ¿No? Las principales cuestiones es que recibimos un número significativo de consultas sobre el léxico no especializado, cuando un recurso terminológico debería orientarse a la resolución de dudas terminológicas. Por otra parte, los usuarios perciben que todo aquello que no está en el diccionario que es incorrecto. Claro, esto es problema de las lenguas minorizadas, que siempre hay una sensación de que es incorrecto, de que cualquier cosa es incorrecta, necesitas mirar en el diccionario mucho más que con las lenguas mayoritarias y lo que no está en el diccionario piensas automáticamente que puede ser un error, que tiene otra forma, otra denominación. Otro caso frecuente es que a veces los usuarios no identifican correctamente los términos, no se paran a investigar las cuestiones antes de consultar. Primero llaman, después les aclaran las cuestiones y resuelven. En ocasiones hay errores tipográficos. También nos enfrentamos a la dispersión denominativa porque se han elaborado recursos desde distintos ámbitos y no siempre coincidimos en la denominación que difundimos. También hay una difusión deficiente de los términos estandarizados. En otras ocasiones, las soluciones que ofrecemos son traducciones ad hoc, son específicas del contexto y tampoco las podemos aprovechar para un registro terminológico porque encaja perfectamente en un contexto, pero en otras situaciones comunicativas no funciona. Y veremos por último un caso sobre una implantación en contexto controvertido, que es los exámenes de oposición. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer terminología para un examen de oposición y no hay una enseñanza previa, no hay una adquisición de la terminología en cuestiones de aprendizaje? Estos son ejemplos de consultas realizadas por un profesional del ámbito sanitario. No tiene dudas sobre cómo usar accidente cerebrovascular, adenoma de próstata o laringotomizado. Esas son palabras que conoce a la perfección, pero en cambio pregunta espesante, inhalador como adjetivo, lavado de manos, humidificado. Es decir, son términos que no están presentes en los diccionarios, pero que realmente no tienen ningún problema. Espesantes del ámbito alimentario, está recogido en el diccionario de alimentación. Miccional, claro, sería una derivación lógica de micción que existe en el diccionario, pero no los derivados. Entonces, esto nos permite detectar aquellas ausencias del Diccionario General de la Lengua y, dado que tenemos representación en la Real Academia, elaboramos informes para el Seminario de Lexicografía solicitando la incorporación de muchas de estas voces. Casos de errores tipográficos, algunos son evidentes, pero bueno, había un usuario despistado que buscaba plastos y no lo encontraba y estaba totalmente desencaminado. A veces es cierto que los errores tipográficos pasan más desapercibidos, es el caso de turalemia, que suena más natural que tularemia, que sería el término correcto. A veces las inadecuaciones están muy asentadas en la lengua. Me ha parecido curioso el caso de Picatoste, porque es un producto que comercializan muchas empresas y realmente no dudamos que la denominación Picatoste pueda ser correcta. Pues si miramos Picatoste en el diccionario de la Real Academia, da una definición que no se corresponde con este concepto. Una rebanada pequeña de pan tostada con manteca frita y que además en ejemplos de concordancias del CREA, el Corpus de Referencia del Español Actual, nos ofrece como que se acompaña de un café. Claro, no nos imaginamos estos picatostes que añadimos a los guisos con café ni con azúcar. Claro, pues resulta que el término
específico que, según el diccionario de la Academia Española, se utiliza para esto que llamamos picatoste, es costrón, y que además vemos la correspondencia, la armonía que guarda con otras denominaciones, otras lenguas romances. El caso de la dispersión denominativa, he traído el ejemplo de mena en el ámbito de la geología, para el cual documentamos mena, mineral, mineral metálico, mineral metalífero, minerario, minerio. Claro, el usuario no sabe qué denominación es la que tiene que utilizar, porque todas están avaladas por alguna fuente, diccionario, publicaciones desde ámbitos lingüísticos. También el problema de la difusión deficiente es que a veces las consultas que recibimos sí que están resueltas, sí que están presentes en el diccionario, pero el usuario, como no las conoce, la orientación semasiológica de los diccionarios les impide llegar a ellas, con lo cual no solamente los servicios terminológicos debemos orientarnos a la estandarización, sino también a la difusión de todas estas denominaciones, hacerlas conocidas. Fue el caso de Despegar, referido a los aviones, que está muy asentado el castellanismo en nuestra lengua, pero contamos con una palabra, engalar, era una palabra tradicional léxico-patrimonial, un término utilizado para las aves, para referirnos a la acción de levantar el vuelo, que se ha reutilizado para el ámbito de la aeronáutica. Y el contexto controvertido me refería al examen de oposición. En efecto, pues nos consultan los preparadores de exámenes a veces con términos para traducir al gallego, cuando los apuntes, las academias, todos los temarios están en castellano. Entonces esto nos crea cierta inseguridad, porque claro, si la propuesta que ofrecemos para el gallego se aleja del castellano, esto implica que el opositor no lo va a entender. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Con el añadido de que, o el agravante, de que si no está suficientemente documentado, pues si la pregunta no la ha acertado el opositor, puede impugnarla. O bueno, puede impugnarla de todas las maneras, la acierte o no, pero si ha respondido correctamente, no creo que tenga interés en impugnarla. Entonces siempre hay que poner entre paréntesis pues, el término en castellano, o hay preparadores que no quieren utilizar el término en gallego, que lo dejan directamente en castellano. Entonces volvemos a la situación del castrapo científico al que me refería, de utilizar la terminología en castellano para evitar problemas de comprensión. Para concluir, me voy a referir a la ineficacia de la política lingüística para invertir el cambio lingüístico, para combatir los prejuicios y para conquistar nuevos espacios para la lengua. Por otra parte, la presencia insuficiente del gallego en el sistema educativo y en los medios de comunicación. La verdad es que la adquisición de la terminología y la difusión en el sistema educativo debería ser básico, primero porque el receptor adquiere competencias lingüísticas, no solamente para utilizar correctamente la lengua, sino también para desterrar prejuicios y las habilidades comunicativas, pero por otra parte para difundir la terminología. Cuando adquieres la terminología en una lengua es muy difícil cambiarla, lo más seguro es que contribuyas a difundirla en esa lengua, de manera que se perpetúa el círculo vicioso de usar la terminología en castellano. Por otra parte, constatamos la falta de consolidación de la terminología en lengua gallega. Los profesionales muchas veces evitan la terminología por el alejamiento del castellano, porque piensan que no se va a entender. Se perciben las propuestas neológicas como desviaciones de la lengua tradicional, con el
Además, el gallego es una lengua que se mueve principalmente en la oralidad, en contextos informales, de manera que las propuestas denominativas, las propuestas neológicas, se crean en ámbitos especializados en los que domina el castellano, de manera que otro problema añadido más a la terminología en gallega. Los canales de divulgación es cierto que son insuficientes, normalmente difundimos tanto desde Termigal como los servicios de normalización lingüística, que son servicios con orientación lingüística, pero nos cuesta llegar a los colectivos profesionales en los que no consideran necesario utilizar el gallego ni recurrir al gallego. Y por último, me gustaría destacar la falta de medios con los que contamos servicios lingüísticos y terminológicos que nos impiden realizar proyectos a medio y largo, pero también a corto plazo, y lo único que nos permiten es subsistir, ¿no? Hacer una terminología de subsistencia, pero no poder ejecutar una planificación terminológica y mucho menos una planificación lingüística eficaz. Y con esto pongo fin a este breve repaso. Perdonad la celeridad.